Ok. Bienvenido a lo que voy a hacer potencial eléctrico demostrado en el laboratorio virtual por mi persona, Jesús Sánchez. Ok, es que nada, quiero especificar que esto es un proyecto laboratorio que sale del libro. Ok, listo. Entonces, bueno, lo que nos pide es desarrollar la construcción de circuitos eléctricos para análisis del comportamiento de los componentes utilizados en un laboratorio virtual. Ok, hay una plataforma para la cual se puede hacer esto, el link en la descripción. Así que eso. Este, bueno, lo que nos pide aquí va a ser crear unos cuatro circuitos, ¿ok? Un circuito normal, un circuito en serie, un circuito en paralelo y un circuito mixto, ¿ok? Referente a eso nos pedirán unos datos que, bueno, no, no voy a citar tanto la vaina, sino que en manera de conclusión, para no esmerarnos tanto, pero bueno, vamos a comenzar. ¿Ok? Para el circuito número uno. El circuito número uno nos dice que tenemos que realizar un circuito donde se debe conectar una resistencia R a una pila o fuente de tensión de V, que vendría a ser voltios. Medir la intensidad de la corriente y la resistencia. Utilizar el amperímetro, el amperímetro conectado en serie y medir el voltaje de la resistencia con un voltímetro conectado en paralelo a la resistencia. Mantener el voltaje constante y modificando la resistencia, registraremos los valores obtenidos por la intensidad de la corriente. ¿Ok? Entonces, aquí tendríamos nuestro circuito cuando el voltaje es constante. ¿Ok? Entonces, tenemos que el voltaje en todo momento llega, es de 50 voltios, 50 voltios, 50 voltios. ¿Ok? Seguimos con lo que debería ser la corriente. ¿Ok? La corriente que corre son de 5 amperios y 5 amperios. Pero, ¿por qué es que sucede esta variación? ¿Por qué la corriente está variando? Porque aquí tengo 5 amperios, acá tengo 2,50 y acá tengo 2. Por la sencilla razón de lo que me dicen las resistencias. ¿Ok? Porque si sabemos, porque aplicado a la ley de Ohm, esto es intensidad de corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, aquí se divide el voltaje para la resistencia que vale 10. 50 para 10 es a 5. Y así sucesivamente. Ahora, este, aquí es una para preguntas, que bueno, la conclusión de esto es que el voltaje se mantiene constante y la resistencia varía. Que está lo que apliqué lo de la ley de Ohm. Y bueno, aquí unos datos para que quede ahí. Cuando la resistencia aumenta, la corriente disminuirá. Esto se ve que con un voltaje constante, una resistencia limita el flujo de corriente. Y cuando la resistencia disminuye, la corriente aumentará. Una resistencia más baja permite un flujo de corriente más fácil a través del circuito. Es decir, si la resistencia aumenta, el circuito, o la intensidad, mejor dicho, va a ir más lento, mientras que cuando la resistencia es menor, la intensidad de la corriente va a ir más rápido. ¿Ok? Listo. Ahora tenemos la variante de este circuito, que también lo pide en el libro, que dice que hay que mantener constante una resistencia y modificar el voltaje de la pila. ¿Ok? Entonces, aquí es cuando tenemos el, ah, el voltaje constante. ¿Ok? No, la resistencia constante. ¿Ok? La resistencia, en este caso que se usó, fue la anterior, la de los 10. ¿Ok? De 10 ohms. Y aquí podemos ver cómo es que esto se va, pues, cómo cambia el comportamiento del voltaje cuando el voltaje, digo, cambia el comportamiento del circuito en completo, porque el voltaje cambia. El voltaje tenemos aquí de 10 voltios, de 20 voltios y de 50 voltios. ¿Ok? Así que eso es por esa parte. En cambio, la resistencia, corrección, se mantuvo de 30 ohmios. ¿Ok? Y bueno, la corriente pues nos da esos resultados de 0,33 amperios, 0,67 amperios y 1,67 amperios. Esto, la conclusión de esta variante vendría a ser que cuando el voltaje varía y la resistencia se mantiene constante, la corriente en el circuito cambiará de acuerdo con la relación directa establecida por la ley de Ohm. ¿Okay? Cuando el voltaje aumenta, la corriente también aumentará. Esto se ve que con una resistencia constante, un mayor voltaje proporciona mayor fuerza para impulsar, para que la corriente fluya a través del circuito, requerirá con más fuerza. Cuando el voltaje disminuye, la corriente también disminuirá. Un voltaje más bajo proporciona menos energía para impulsar la corriente a través del resistencia. Entonces, cuando el voltaje debe ser la fuerza que impulsa a la corriente, ¿ok? Si hay un voltaje alto, la corriente irá más rápido y será más fuerte. Cuando el voltaje es menor, pues irá más lento y el voltaje será mm, menos fuerte, ¿ok? O menos potente. Vamos con el siguiente circuito, que debe ser el circuito número 2. ¿Ok?
Aquí nos pide que realicemos un circuito colocando dos resistencias en serie. La resistencia 1 que va a valer 20, la resistencia 2 va a valer 30 ohmios, ¿ok? Como una pila, como tengo un voltaje de 10 voltios, ¿ok? Calculamos la resistencia equivalente del conjunto formado por R1 y R2, circula, y ahí vamos a poner las preguntas que, bueno, van a la conclusión de cada circuito. Como decimos anteriormente. Bueno, entonces, este es el circuito que, que lo construye, ¿ok? Entonces aquí tenemos la pila, que va a proporcionar voltaje, las resistencias, y bueno, como podemos ver, yo me di con lo que vendría, como podemos ver, esto es un circuito en serie, ¿ok? Porque va uno después de otro. Y bueno, aquí está lo que vendría a ser el amperímetro, que bueno, me dio la cantidad de 0.20 amperios, ¿ok? Que es la que corre por todo el circuito, ¿ok? El voltaje se mantiene constante de 10 voltios, ¿ok? Porque es el mismo voltaje que tiene la pila. Además de que va en serie y se mantiene en una línea, por así decirlo. Ahora, el voltaje sí cambió en lo que vendría a ser estas dos intersecciones, ¿ok? Entre la resistencia 1 y la resistencia 2. En la R1 nos da 4 voltios y en la R2 nos da 6 voltios, ¿ok? Así que esa vendría a ser la variación que tiene el voltaje ahí de estas resistencias. La explicación del cálculo pues, nos pide que calculemos la resistencia equivalente de este circuito. Bueno, y cuando es en serie se suman normalmente todas las resistencias. En este caso, esta es de 20 y esta es de 30. 20 más 30 nos da 50 ohmios. ¿Ok? También pregunta si circula la misma intensidad dentro del circuito, y la verdad es que sí circula la misma intensidad de corriente. Lo que no circula de igual manera es el voltaje. ¿Ok? Calculamos la intensidad eh, de resistencia 1 y resistencia 2 y nos da, lo que vendría a ser la misma intensidad, que es de 0.2 amperios. ¿Ok? También el ejercicio plantea que tenemos que subir radicalmente en la resistencia 2. ¿Ok? Cuando la subí, la consecuencia es que el flujo de electrones es más lento y el voltaje se diferencia de manera drástica. ¿Ok? Vamos con el circuito número 3, que nos pide construir un circuito de dos resistencias en paralelo. ¿Ok? Cuando la resistencia 1 vale 10 y la resistencia 2 vale 20 ohms, con una pila de 40 voltios. ¿Ok? Entonces, vamos a lo que vendría a ser cómo se llama este circuito. Ok, como pueden ver, aquí tengo la pila, las dos resistencias que están conectadas en serie, ok, una al lado de la otra, y se empezaron a tomar aquí con el amperímetro y ¿cómo se llama? Y el voltímetro. Ok, listo. Vamos con lo que vendría a ser la corriente de la primera resistencia, esta es R1, nos da 4 amperios, mientras que la corriente de la segunda resistencia nos da que es de 2 amperios, y la corriente, por así decirlo, general, nos da 6 amperios. Ok, entonces lo que debemos a seguir es con esto. Cuando toma el voltaje, no se- cuando se comparan estos, da 40 voltios, y cuando se comparan los de acá, también da 40 voltios. Así que el voltaje se mantiene constante, a diferencia de la corriente que varía solo en la resistencia. Ahora, también nos pide calcular aquí la resistencia equivalente, que es 1/10. ¿Ok? ¿Por qué se pone 1/10? Porque en paralelo, la fórmula es 1/R1 más 1/R2 más 1/Rn, o sea, cantidad, la enésimas de resistencias que hay. Pero siempre eso es 1 sobre. En este caso tenemos que la resistencia que nos da el ejercicio es de 10 y de 30. Entonces sumamos 1/10 más 1/30 nos da una cantidad de 7.5 ohmios, que vendría a ser la resistencia equivalente del circuito. ¿Okay? Este, Ojo, como ya dije, no circula la misma cantidad de corriente en las resistencias, como lo podemos ver aquí anteriormente. El voltaje se mantiene constante, como lo podemos ver acá, lo podemos verificar. Y en una parte del circuito, pues la intensidad circula más rápido que en otra parte. Ok, en esta parte de la pila a la primera resistencia es donde el circuito, digamos, la intensidad se va volviendo rápidamente, mientras que en la segunda resistencia va más lento.
¿Ok? Listo. Eso es cuando se, como pueden ver aquí, modifica la resistencia, porque era 30, le puse 60 y bueno, aquí fue más lento. Vamos con el circuito número 4 y el último. Y dice que construye un circuito mixto con tres resistencias, R1 20 ohmios, R2 40 ohmios, están en paralelo y este conjunto en serie con R3 igual a 10 ohmios, con una pila de 30 volts. Ahora, aquí tenemos el circuito construido, ¿ok? Aquí tenemos aquí el voltaje de la pila, que es 30 voltios, la resistencia 1, 20 ohmios, la resistencia 2, 40 ohmios, y la resistencia 3, 10 ohmios, ¿ok? Entonces, eso es lo que debe ser todo el circuito, ¿no? Ahora, nos pide calcular también este ejercicio, lo que debe ser la resistencia equivalente. Ok, que vamos a ver cuánto está en el proceso. Es de 3 sobre 40 ohmios. Se me olvidó aquí poner. Vamos a ver, 3 sobre 40 ohmios. Ok. Aquí tampoco, pues, vendría a circular la misma intensidad dentro del circuito. ¿Por qué? Porque como ya vimos antes, por ejemplo, aquí va a ser la intensidad más rápida que acá. ¿Ok? Así que eso, como lo vimos en ejemplos anteriores. Y el voltaje, pues, no es el mismo en todo el circuito. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es debido a lo que vendría a ser ya el modelo del circuito, que en este caso es mixto. Así que eso sería todo. Eso vendría a ser el potencial eléctrico en el bloque virtual. Abajo queda el link de donde pueden crear estos circuitos. Y bueno, básicamente eso. Eso sería todo por mi parte. Así que gracias por la atención.